hay un tema muy importante que está siendo relacionado recientemente con todo este cuento, digamos, de la comunicación de la ciencia, y es la participación pública en ciencia y tecnología. Entonces ahí es donde la cosa para mí se vuelve más interesante, porque es cuando esa relación entre ciencia y sociedad adquiere un carácter de doble vía. Hoy en Seneca Divulga tendremos a Ana María Navas, profesora de la Facultad de Educación, quien nos contará sobre la importancia de la divulgación científica de temas que tienen que ver con nosotros, con la sociedad, y que por lo tanto los hacen muy complejos. No te lo pierdas. Hola Ana María, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Primero cuéntanos, ¿tú en qué departamento estás en la Universidad de los Andes? Hola Carlos, gracias por la invitación. Yo soy profesora asistente en la Facultad de Educación. Bueno, tú trabajas en un tema que a mí en particular me interesa mucho y tú nos vas a contar acerca de lo que tú haces, lo que tú investigas, lo que tú trabajas con este tema de comunicación de la ciencia a la gente. Entonces cuéntanos de qué se trata tu proyecto. Pues Carlos, yo en realidad vengo trabajando en este tema hace muchos años, como 15 años. Pues es un tema que me apasiona, o sea, como que quisiera responder esa pregunta de cómo se relaciona, ¿no?, la sociedad con la ciencia, qué es lo que hace parte de esas relaciones, cómo las personas participan de estas iniciativas de divulgación científica o comunicación de la ciencia. Y en especial yo he venido trabajando, pues en todo ese tiempo le he dado pues prioridad por un gusto así pues personal y porque creo que hay mucho potencial, digamos, de educación y comunicación ahí en los museos de ciencias. Entonces pues digamos que he investigado museos de ciencias desde diferentes ópticas, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas teóricas, y ellos pues cumplen un papel, o sea, desde hace pues centenas de años cumplen un papel importantísimo en la sociedad para establecer y promover esas relaciones entre ciencia y sociedad. Entonces desde hace unos 6 años, y ya pues digamos está finalizando, estuve vinculado a un proyecto en pues colaboración con la Universidad de Toronto, y en ese proyecto lo que nos interesaba era un poco examinar el papel de las controversias en museos de ciencias, cómo cambia un museo, cómo cambian esas relaciones que pueden ser establecidas con los públicos cuando los temas son controvertidos. Entonces pues estudiamos exposiciones de ciencias en varios países, en Brasil, en Canadá, en Finlandia, en Zimbabue, y pues con temas complejos, o sea, temas de ciencia con un impacto social, y eso es lo que las hace controvertidas. Entonces, por ejemplo, eran temas como embarazo juvenil, consumo de drogas, salud mental, explotación ilegal de diamantes, en fin, o sea, como temas que tú ves ahí la complejidad. Eso tiene mucho que ver, o sea, la naturaleza de los temas tiene mucho que ver, ¿no?, en la forma en que la sociedad se involucra con ellos. Es decir, no es lo mismo divulgar un tema que de pronto está bien establecido en la ciencia, ¿no?, que no tiene como todos estos complicadores sociales, a trabajar con temas como estos. Entonces pues en esa investigación hicimos lo que se llaman estudios de caso, que es cuando tú digamos haces estudios en profundidad de la exposición, buscas entender por qué el museo tiene interés en promover una exposición sobre ese tema, cómo es que los públicos digamos se relacionan con ese tema, también como ver un poco las dos caras de la misma moneda. Seguimos pues analizando datos porque colectamos muchos datos, entrevistas con profesionales de museos, con visitantes también. Entonces pues es un proyecto que a pesar de que ya cerró, pues sigo vinculada porque seguimos pues en todo ese proceso de análisis de datos. Creo que tal vez es importante compartir acá, pues digamos que esta área de comunicación de la ciencia ha crecido mucho y se ha establecido mucho académicamente también. Entonces hoy día uno encuentra conferencias en esta área, revistas académicas dedicadas pues a estos temas. Entonces pues ahí es un poco cómo se vincula mi trabajo como investigadora con esta área. Y actualmente estoy en un proyecto en colaboración con la Universidad de Toronto. Estamos trabajando con comunidades precarias en San Paulo y pues buscando trabajar junto con esas comunidades alrededor de pues todo este tema de la pandemia y el COVID-19. Entonces este es más un proyecto pues de acción participativa junto con estas comunidades, y con ellos hemos buscado desarrollar pues campañas de prevención para el COVID, pensando un poco cuáles son sus necesidades, sus posibilidades, ¿no?, y pues las características de esas comunidades para que esta campaña pues realmente conecte socioculturalmente con pues quién ellos son y lo que ellos necesitan. Entonces ha sido un trabajo muy bonito de trabajar con líderes comunitarios y con investigadores de varias áreas, pues hay biólogos, hay arquitectos, hay diseñadores, hay profesores de la Facultad de Educación. Entonces pues en eso es lo que estoy metida exactamente en este momento, Carlos. Eso que comentaste de tal vez estamos muy acostumbrados en ciencias a preferir comunicar esos temas asépticos, como bien establecidos, todas esas cosas que de pronto no tienen un impacto tan real en la sociedad, que la sociedad real allá afuera es confusa, y de pronto esta pandemia nos ha mostrado que si no nos entrenamos, si no empezamos a hacer ese tipo de comunicación de temas complejos, reales, que tienen un impacto que no son tan fáciles de comunicar, cada vez vamos a tener más problemas para que la ciudadanía en general acepte, por ejemplo, las recomendaciones que vende la ciencia, ¿no te parece? Yo creo que sí, Carlos, porque o sea, yo creo que, y como tú lo dices, o sea, es muy distinto uno pensar
o sea, y no que yo le esté quitando relevancia ni mucho menos, o sea, obviamente es importante también comunicar y divulgar sobre estos temas, pues astrofísica y otros temas como ya establecidos. Pero digamos, cuando uno piensa en el potencial, ¿no? Y cuando uno piensa, yo creo que hay un tema muy importante que está siendo relacionado recientemente con todo este cuento, digamos, de la comunicación de la ciencia, y es la participación pública en ciencia y tecnología. Entonces ahí es donde la cosa para mí se vuelve más interesante, porque es cuando esa relación entre ciencia y sociedad adquiere un carácter de doble vía. Entonces no es solamente la ciencia o los científicos o periodistas o educadores divulgando, ¿no? Diseminando, transfiriendo conocimiento. O sea, no es solamente pensar el conocimiento desde el especialista hasta el no especialista, sino es pensar realmente cómo hacemos para establecer y promover canales de comunicación en doble vía. O sea, ¿tú qué piensas sobre este tema? ¿Cómo te posicionas sobre este tema? Si tuvieras que tomar una decisión informada sobre este tema, pues ¿cómo la harías? ¿Con base en qué tipo de evidencias? ¿Son suficientes las evidencias científicas o resulta que, no sé, las cuestiones morales, éticas tienen un peso grande también, ¿no? O sea, cuando uno piensa en temas complicados como pues los que mencionaba yo al comienzo, o sea, salud mental, o embarazo juvenil, consumo de drogas, obviamente, pues digamos, las evidencias de la ciencia son fundamentales, pero es inevitable que cuando uno va a tomar una decisión sobre eso haya otros, pues, formas de razonamiento que coincidan, ¿no? Entonces, pues, todo esto a mí me parece, pues, muy interesante. Claro. Y, pues, creo que es un momento en que tenemos que empezar a pensar en eso, o sea, cómo llega esa información, cómo llega a esos públicos y cómo esos públicos también, pues, establecen comunicación con esa información en la otra vía, ¿no? ¿De dónde eres? Bogotá. La materia de pregrado que más te ha servido en tu carrera profesional. Las ecologías diversas de poblaciones y otras que tomé a lo largo de la carrera han tenido un impacto grande. Si pudieras ir al pasado y encontrarte a ti misma en la universidad y darte un consejo a ti misma, ¿cuál sería? No sé, o sea, tal vez explorar materias que uno, no sé, se muere susto y no las mete porque, pues madre, ¿quién sabe cómo hacer eso? No, meterle, o sea, con que ensayar y hacerle, o sea, yo creo que me perdí de algunas cosas chéveres por, no sé, tenerle como susto algunas materias que parecían, pues, tremendas. ¿Clases virtuales o clases presenciales? Pues sabes que me ha ido muy bien con las clases virtuales, Carlos, o sea, yo creo que yo, eso que busco y que investigo, a mí me gusta, pues, aplicarlo en las clases también, o sea, mis clases son ruidosas, hay, pues, muchos momentos para reflexionar, charlar, hacer debates y pues yo creo que cuando uno tiene esa lógica le funciona pues tanto presencial como virtual. O sea, he encontrado la forma de hacerlo virtual y ha funcionado muy bien. ¿Tu lugar favorito en Colombia? Boyacá, la tierra de mi papá. ¿Algún malentendido sobre tu área de trabajo que de pronto la gente frecuentemente piensa sobre lo que tú haces, pero que en realidad no es así? Sí, o sea, muchas personas creen que yo pues hago como comunicación de la ciencia y pues yo investigo sobre eso, ¿no? O sea, he hecho también, o sea, lo curioso es que pues también he hecho eso en el pasado, o sea, yo estuve trabajando para museos y asociaciones y organizaciones culturales dedicadas a la ciencia. Pero pues hoy día investigo en eso. Entonces a veces cuando me preguntan, ¿pero tú qué haces? Profesora de educación, ¿pero con qué tema? Comunicación de la ciencia. Entonces tú, ¿qué haces como materiales? Y eso yo no, pues yo como que investigo ese tipo de cosas. Toca hacer como una explicación ahí larguita para llegar. Ana María, muchísimas gracias por haber participado en Seneca Divulga. Qué chévere, muchísimas gracias a ti.